¿Ya? Verifiquen si sale ese resultado, ¿no? Para todos los que están, pueden verificar si sale el resultado. Dice, este es del examen, ¿verdad, licenciada? ¿Sí? Está bien. Listo, entonces ese es el primer resultado. Vamos a continuar con la otra propuesta, que decía bono INTI. Valor nominal 800. Plazo 8 años. Interés 50% anuales y otra vez aplicamos la tasa de descuento del 9%. Gráficamente tendríamos, si compramos este bono, una salida, ¿no? Porque estaríamos comprando, ¿sí? De 800 y esperaríamos ingresos. El primero sería un egreso, ¿no? De 800 y esperaríamos ingresos anuales otra vez de $50. Y al final, en el 8º año, recibiríamos también la devolución de lo invertido. Sí, ahí está. Verificamos si todos los datos están en el mismo tiempo y en este caso sí, todos están en años. Entonces, recién pasamos a la fórmula. Otra vez, en este caso, tenemos un bono cupón constante, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la misma fórmula anterior, solamente que con otros datos, ¿no? Y aquí tenemos los datos y resulta que es 678.23 el resultado final. Verifiquen, por favor, con calmita, vayan viendo cómo han hecho su examen, qué datos han reemplazado, dónde está el error, si es que hay el error. Ya los datos, por si acaso, aquí están. Esos son los datos. ¿Sí? ¿Cuánto dijo? Si he hecho directo al resultado, he ido yo, dice. No lo he hecho, pero ¿cuánto valdría? ¿Se han hecho el gráfico? No, aquí dice... ha hecho, pero este cálculo. Sí, he hecho el cálculo, me ha salido la misma respuesta. Entonces tiene dos puntos. Ya, 2 puntos tiene. Ya, 2 puntos. Ya si se ha hecho este cálculo y no ha hecho el gráfico, tiene 2 puntos. ¿Ya? Tendría que salirle $678,23, ¿no? ¿Sí? Ese sería el inciso B. ¿Ya? Luego, después de eso, viene el inciso C. Una vez que han resuelto esto, la pregunta del inciso C decía, analizando los resultados, ¿en cuál le conviene invertir y por qué? Este inciso C está enganchado a los resultados que hayan obtenido en A y en B, ¿ya? Es decir, tiene que estar bien hecho el A y tiene que estar bien hecho el B para tomar en cuenta su respuesta en el inciso C, ¿sí? Si han hecho mal, ya no se toma en cuenta el inciso C, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? El primer bono dice que vale 1.500, compraríamos en 1.500, pero haciendo los datos, no, el cálculo, nos resulta que solo obtendríamos 1.257. En realidad estaríamos obteniendo una pérdida. Algunos estudiantes incluso calcularon la pérdida más, ¿no?
Entonces, en este caso no nos convendría el inciso A porque vale 1.500, nos quieren vender en 1.500 y analizando solo vale ese bono 1.257. Lo mismo en INTI. INTI nos quieren vender en 800, pero haciendo nuestros cálculos solo vale 678. Por lo tanto, no invertiría en ninguno de los bonos porque en ambos casos me generaría pérdidas. En el caso de Lobomatic se invierte 1.500 y se recupera solo 1.257. Es decir, que no se recupera ni la inversión. En el caso de INTI se invertirá 800 y solo se lograría 678, considerando el valor del dinero en el tiempo, teniendo así también una pérdida. Por eso entonces no se invierte en ninguno. Si tienen esa respuesta de no invertir en ninguno de los bonos por este justificativo, entonces tienen ahí 2 puntos más. En total, la primera pregunta valdría 8, ¿no? El inciso A 3 puntos, el inciso B 3 puntos y el inciso C 2 puntos. Ahí tendrían los 8 puntos de la primera pregunta. Ya les he aclarado, eso está enganchado a los resultados que hayan obtenido en el inciso A y en el inciso B. Porque si están mal los resultados, no podemos tomar ninguna decisión, ¿no? Nada, por más que sea coincidente, lo que deseen, no se puede tomar en cuenta porque sobre los resultados se debe tomar una decisión. Y si esos resultados están equivocados, la decisión no nos sirve. ¿Ya? 2 puntos. Vean en su examen que han respondido. Algunos no hicieron esta parte práctica, no sé por qué, ¿sí? Y en los exámenes el mayor puntaje se llevan los ejercicios, ¿no? Entonces sería bueno que para el segundo parcial realmente revisen los ejercicios, tienen en la guía ejercicios resueltos y para resolver también, ¿no? Entonces ahí tienen la opción de practicar. ¿Alguna observación del todo el ejercicio número 1? Ya. Pasamos al ejercicio número 2. ¿Dónde se ha ido? Se ha ido muy lejos mi ejercicio número 2. Aquí está. Miren, y se los he puesto en número grande, ¿no? Con los datos del 2019. ¿No? Teníamos un balance general donde justamente teníamos 2 gestiones, ¿no? 2018 y 2019. No sé por qué algunos estudiantes han resuelto las 2 gestiones y encima se equivocaron. ¿Ya? Algunos hicieron las 2 gestiones y, bueno, solo vi lo del 2019, que es lo que pide el instructivo. Es importante que siempre vean qué pide la pregunta, ¿no? El ejercicio. En este dice con los datos del 2000, no dice 2018 y 2019. Hasta han perdido tiempo ahí. Por eso en grande incluso les he puesto, ¿no? Para ver cómo ustedes, si le ponen atención a lo que dice el examen, ¿ya? Porque también eso es importante. Tienen que acostumbrarse a ver qué dice el instructivo y según eso tienen que realizar. Por más que yo les dé más información como está aquí. Y les digo, a algunos les ha perjudicado hacer doble, han perdido el tiempo y encima se han equivocado, encima los resultados del 2019 le han puesto como 2018 y lo que era 2018 le han puesto como 2019 y bueno, está mal, ¿no? Entonces, teníamos ahí el balance, decía, el inciso A, calcular el capital de los accionistas. En este caso, vemos el valor de los activos, que es 200. Miren, el valor de los activos en el 2019
es 200, aquí está, menos las deudas de la empresa del 2019, que es 50 en total, no hay a largo plazo, ¿sí? 50. Entonces, tendríamos un capital de los accionistas de 150.000. Esa respuesta les vale 2 puntos. Ya miren, muy sencillito. Simplemente había que ver el balance general y tomar los datos del 2019. Entonces, les estoy mostrando que aquí es 200 menos 50 y eso nos da 150. Ya ahí tendrían 2 puntos. Luego viene el cálculo del capital de trabajo. Ojo, dice calcular, no dice indique el resultado, ¿no? Sino dice calcular. Entonces, quiero ver cómo han calculado, qué datos han tomado, ¿no? Porque les reitero, hay estudiantes que no sé de dónde han calculado, no se sabe y colocaron un monto. Eso no sirve porque no están siguiendo lo que dice el instructivo, calcular, ¿ya? El inciso B dice calcular el capital de trabajo. Entonces, vemos nuestro formulario y el capital de trabajo es activo circulante menos pasivo circulante. Todo del 2019. Activo circulante 100. Aquí está 100. Pasivo circulante 50. Entonces, 100 menos 50 va a ser igual 50. Esa respuesta, 2 puntos. El inciso C. El inciso C nos dice calcular la relación deuda-capital. Entonces, eso tenemos que ver el lado derecho del balance, ¿no? ¿Cuánto de deuda tenemos? Entonces, el 2019 tenemos una deuda total de 50. Entonces, calculamos 50 dividido entre el total, que es 200. Aquí está 200, ¿sí? Y multiplicamos por 100 para sacar en porcentaje. Entonces, en el 2019, esta empresa tenía una deuda del 25%. Por lo tanto, el capital sería 150, que también está en el balance. Miren, 150 total del patrimonio, dividido entre 200 por 100 nos da 75%. Podríamos hacer ese cálculo o también, una vez calculada la deuda, podríamos conocer, siempre deben dar 100%, ¿no? Entonces, por relación nomás ya podíamos sacar este cálculo. Entonces, teníamos deuda del 25% y capital propio de 75%. Así es la estructura de capital que se tiene en ese balance. Esta respuesta también le vale 2 puntos. Y por último, calcular el valor de la empresa. Para ver el valor de la empresa no es nada más que todo el pasivo o deudas más el capital que se tiene. En este caso es 200. Aquí está el balance, 2019, 200. Entonces, ese es el valor de la empresa. Y ahí colocábamos. Esta respuesta también le vale 2 puntos. Miren, sumamente sencillos los cálculos que tenían que hacer. Ustedes tenían los formularios y no había grado de dificultad en este caso. No había grado de dificultad. Aquí tenían que haber sacado ustedes los 8 puntos en total, ¿no? Porque tenemos 4 incisos, cada uno a 2 puntos, serían 8 puntos. Aquí deberían haber sacado todos esos 8 puntos, ¿no? Porque no tiene ningún grado de dificultad. Simplemente es ver el balance. Incluso ahí en el balance se tiene ya separados activos, pasivos, ¿no? Y patrimonio.
no había más dificultad. ¿Ya? Hasta ahí tendríamos en total 16 puntos. ¿Alguna observación del número 2? ¿Alguna duda? Dice, ¿era necesario poner activos circulares y pasivos circulares? Algunos no lo han puesto. Directamente han colocado los datos, digamos 100 menos 50 igual 50. Excelente. No hay problema. No era necesario colocar la forma. Pero sí mostrarme qué datos está calculando, ¿no? Pues calcular. Porque fácilmente alguien le puede decir coloque, porque se han notado exámenes en los que y hay algunos exámenes en los que se ha notado que no saben ni de dónde están sacando, pero está ahí por ahí, encima, por ahí anotado un número. Ni siquiera dice capital de trabajo, tanto, ¿no? No dice, simplemente inciso de 50, no se sabe qué es eso. ¿Ya? Tenemos que ser siempre ordenados en esta parte contable, no podemos poner cualquier número por ahí volando, ¿no? Tiene que tener su nombre y apellido. Capital de trabajo neto igual 50. 100 menos 50 igual 50. ¿Sí? Pero la mayoría ha hecho sus cálculos, pero sí hubo errores, no sé pero yo pienso que es porque se han confundido entre el 2018 y 2019. ¿No? No sé qué ha sucedido ahí. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos 16 puntos. Y ahora viene la parte más sencilla de regalos. Miren. ¿Sí? Sí, señorita. Sí, Lisa, en mi caso he hecho con los datos del 2018. Bueno, de la prisa he llegado tarde y entonces lo hice rápidamente. Tampoco me di cuenta y bueno, yo creo que mi ejercicio sí está bien, está considerado como, o sea, ¿vale eso o no vale? No vale, señorita, porque aquí en finanzas debemos ser detallistas, ¿no? A ver, ¿qué nos está pidiendo del 2010? Es como si le dijera, señorita, deme el informe, tomaremos decisiones para el 2020, tráigame el balance del 2020. Y usted me trae del 2018 y sobre eso tomamos decisiones. ¿Está bien? No, no es cierto. Por eso tenemos que ser muy detallistas en esa parte. ¿Qué nos está pidiendo? Y bastante orden en el cálculo. Aquí dice, y se los he puesto en grande, 2019. Justamente es para ver cómo el estudiante, y de eso aprendemos, ¿no? Le aseguro que a la próxima lo va a leer mejor el examen, le aseguro. Y hemos aprendido, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, se ha hecho del 2018, no es lo que solicitaba. Pasamos al ejercicio número 4. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. En mi caso, Lice, yo hice de los dos años, 2018 y 2019, y las respuestas del 19 están bien. ¿Ya? Sí, cuéntame. Entonces, si ha hecho los 2 años, yo he calificado todo del 2019 y adelante, no hay problema. Ok, Lice, gracias. Ya, lo único que ha perdido ustedes ahí el tiempo, ¿no? Nada más. Yeah. Sí, porque después, claro, se ha tomado en cuenta si tenía usted el 2019. Pero algunos hicieron los 2 cálculos, pero no sé por qué cruzaron la información. Al 2019 le pusieron 2018 y al 2018 2019. Y se perdió. Y el número 4. Cuando la empresa obtiene un préstamo a través de una deuda con las terceras personas, adquiere un compromiso a futuro. Esta es una de las obligaciones que debe cubrir una empresa posterior. Miren, esta palabra es clave aquí, ¿no? Le vamos a poner en color. Posterior, dice, ¿no? A cubrir el pago de dividendos según las operaciones. Considerando que solo tiene como fuentes de financiamiento deudas con terceros y emisión de acciones. Si ustedes ven en el capítulo número 1, cuando una empresa asume una deuda, tiene un compromiso a futuro, es verdad.
porque tiene que pagar intereses, ¿no? Tiene que cubrir el capital según lo acordado. Pero esto es lo primero que debe cubrir, con prioridad. Y después, si es que sobra, se realiza la división de los dividendos, ¿no? Pero lo primero, y incluso hemos hecho ese análisis con el estado de resultados, ¿sí? Si vemos el estado de resultados, el pago de intereses está antes de la utilidad neta. Porque no se olviden, la utilidad neta es lo que ya se puede dar como dividendos. Entonces está antes, entonces quiere decir que no es posterior, ¿no? Por eso les decía, hay una jerarquía entre el acreedor, ¿no? Y los que están en el pasivo y y el accionista que está en el patrimonio. Tiene más preferencia el acreedor. Entonces, aquí estaba esta palabra, nos estaba diciendo que era después, y ahí la respuesta es falso. Dice, ¿Sí? tengo una observación ahí. ¿Ya? Sí, sí. Porque lo que está mencionando está ya vamos a decir, en el inciso 1.4. Y abajito dice derecho sobre el valor total de la empresa. Y ahí dice, adquiere un compromiso a futuro. Esta es una de las primeras obligaciones que debe cubrir una empresa. Posteriormente debiera cubrir el pago de dividendos. Dice, está bien. Ahí está, posterior. A ver, aquí dice, mire, debe cubrir una empresa posterior a cubrir el pago de dividendos. A ver, ¿dónde está? Sí. Vamos a ver la guía. Vamos. 1.4. A ver. Ya, a ver dónde está. Dice, no se ve la pantalla. Sí, voy a compartir la otra pantalla. Ya. Aquí está. Cuando la empresa obtiene un préstamo a través de una deuda con terceras personas, adquiere un compromiso a futuro. Esta es una de las primeras. Posteriormente debe ir a cubrir el pago de dividendos, según el resultado obtenido de las operaciones. ¿Se da cuenta la diferencia? Es que tal vez yo estaba diciendo, no sé, en ese momento que tal vez se lo ha comido lo que es la mente y posterior, tal vez debe estar bien, pero ahí está posterior, dice. No, aquí está. Cuando la empresa obtiene, o estoy leyendo mal, a ver, cuando la empresa obtiene un préstamo a través de una deuda con terceras personas, adquiere un compromiso a futuro. Esta es una de las primeras obligaciones que debe cubrir una empresa, posteriormente debe ir a cubrir el pago de dividendos según el resultado obtenido de las operaciones. Voy a dejar de compartir esto y vamos a ver lo que dice el examen. Cuando una empresa obtiene un préstamo a través de una deuda con terceras personas, adquiere un compromiso a futuro. Esta es una de las obligaciones que debe cubrir una empresa, posterior a cubrir el pago de dividendos según el resultado obtenido de las operaciones. Dice, aunque ahí las primeras le puedo decir, pero el posterior, ahí lo está, dice. Posterior a cubrir, dice, después de cubrir. Podemos cambiar el término, después a cubrir el pago de dividendos. Sí, tal vez yo en ese rato estaba diciendo cerrar con mi mente. Licenciada. Sí. Disculpe, buenas noches, licenciada. En esta pregunta, igual que mi compañero, en la redacción se nos ha complicado y en parte cuando ya nos dice posterior a cubrir, nos está refiriendo que debemos pagar las deudas posterior, o sea, después. Exacto. Entonces, por eso hemos puesto dice aquí, dice, mire, es una de las obligaciones que debe cubrir una empresa
Después, ahí le vamos a poner el término, después a cubrir el pago de dividendos según el resultado obtenido de las operaciones. Así que esa respuesta es falso y eso les vale 2 puntos. Estaba bien, dice, porque igual dice, Licenciada, anteriormente debía ir a cubrir. era un juego de palabras más que todo, sí, porque no, a la hora del examen yo también me confundí porque al leer de manera rápida uno no se da cuenta. Sí, era un juego de palabras. Sí. El curso es un entrenamiento también, ¿no es cierto? Todo lo que hablamos, debatimos, redactamos, observamos, ¿no? Aprendemos, ustedes y yo. Entonces, porque ustedes se van a ir a postular porque los nervios peor a uno le hacen confundir, ¿no es cierto? Tiene que tratar de resolver y entender qué es lo que le están planteando, qué es lo que le están pidiendo para no tener estos problemas. ¿Ya? Entonces, por eso es un entrenamiento. ¿Ya? Y esa respuesta les vale. La mayoría, pero en esto han respondido falso. La mayoría. ¿Ya? Y bueno, así es. El número 2. Los acreedores no tendrán derecho sobre el monto prestado o sobre el valor de la empresa en caso de quiebra. Falso, porque son los primeros más bien que tienen derecho sobre el monto prestado en el caso de que incluso lleguemos a la quiebra financiera, ¿no? Se liquida a todos los acreedores y otra vez, si es que sobra, les dan a los accionistas. Entonces, la respuesta aquí era falso, porque aquí dice, no tendrán derecho, ¿no? No tendrán derecho. Entonces, falso. La mayoría también colocó falso. Aquí se recuperaron los estudiantes que no hicieron los ejercicios, aquí se pudieron recuperar, pero ya les digo, en los siguientes exámenes la práctica tiene siempre más nota. Sexto, la empresa corporativa tiene como meta maximizar la riqueza de los acreedores a través de estrategias que incrementen el valor actual de las acciones de la empresa. ¿Qué creen que es la respuesta? La empresa corporativa tiene como meta maximizar la riqueza de los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Son los que nos financian, son los que nos prestan. Ese es el objetivo de la empresa, es la meta. A través de estrategias que incrementen el valor actual de las acciones de la empresa. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso, Lisa. Falso. Porque a nosotros no nos interesa la riqueza de los acreedores, nos interesa la riqueza de los accionistas o la riqueza y el crecimiento de la empresa. No nos interesa que crezca